Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Continúa la feria de préstamos con las mejores tasas y beneficios para ti. Solicita tu préstamo hoy. Cadena de reformas aprobadas en el Congreso Nacional tienen como propósito frenar las acciones de sociedad civil. En la lucha contra la corrupción opinan analistas y académicos. El Consejo Nacional Anticorrupción tipifica como un acto delincuencial lo aprobado en el Congreso Nacional, que contó con la venia de legisladores acusados e investigados por corrupción. Las organizaciones campesinas y patronatos anuncian que saldrán a las calles para protestar por la criminalización de las manifestaciones públicas hechas por el Poder Legislativo bajo la penalización del delito de usurpación. El fiscal Luis Javier Santos relata a Telenoticias que poco o nada se podrá hacer en el combate a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado porque reformas aprobadas blindan estas figuras. El CNA denuncia ante la UFERCO presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud, ligados al primer círculo de poder de la ministra Alba Consuelo Flores. Reformas penales también ponen dedicatoria a la libertad de expresión y de prensa al incluir en un artículo a los dueños de medios de comunicación como responsables solidarios en difusión de noticias, una figura que ya había sido eliminada del Código Penal. La muerte de un aspirante a la alcaldía de Yusguare, en Choluteca, constituye el crimen número 23 en la campaña electoral según el Observatorio de la Violencia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Aprovecha la feria de préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios para ti. Solicita tu préstamo hoy. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 11 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro Hogar. La H no es muda, con Claro Hogar que te ofrece internet de 40 megas. Era de esperarse, las diversas organizaciones sociales que luchan contra la corrupción y la impunidad reaccionaron ante las reformas a la ley de lavado de activos hechas por el Congreso de la República, que los ubica dentro de los personajes políticamente expuestos al considerar que la intención de los diputados es poner un yugo a las pocas organizaciones que luchan e investigan en el país a favor de la transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo a la directora del CNA, la élite corrupta busca poner un yugo a las pocas organizaciones que todavía denuncian la corrupción que se comete desde las altas esferas del Estado, al tiempo de señalar que están listos para ser auditados, puesto que no tienen ninguna causa que cuestione o ponga en duda su gestión. Las puertas del CNA están abiertas de manera permanente, pues no encontrarán ninguna causa que se asemeje a las prácticas de corruptela que se han gestado desde el Estado con los recursos públicos. Desde el CIPRODE indican que las reformas pretenden generar terror a todas las voces disonantes del gobierno e incluso a los que adviertan de posibles acciones poscomicios. Pareciera que quieren generar miedo o terror en las voces disonantes del gobierno, en las voces disonantes que han denunciado tanto la corrupción, los malos manejos o posibles acciones que ocurran, no sabemos nosotros, a finales de noviembre con las elecciones. Según el FOSDE, el Congreso Nacional también pone en peligro las acciones que se emprendan desde el Centro contra la Corrupción y la Impunidad de Centroamérica, CINOC, financiado por Estados Unidos, ya que las reformas aprobadas permiten congelar cuentas de la sociedad civil y sus liderazgos con tan solo insinuar cierta irregularidad. Si las organizaciones ponen su esfuerzo a través del CINOC, estas pueden ser amedrentadas a través de esta categorización de personaje políticamente expuesto y que pues posiblemente cuando comiencen las investigaciones dentro del CINOC y todo lo que tiene que ver con los más hechos de corrupción, pues aquí podría entrar en paralizar las acciones que tiene la sociedad civil.
Para la exrectora del UNA, el Parlamento aprobó leyes hechas a la medida para favorecer la corrupción e impunidad, lo cual constituye un retroceso democrático que únicamente favorece a grupos de poder que se han enriquecido con fondos públicos y que no quieren que Honduras avance en la lucha contra lo incorrecto. Es una afrenta para un país tan miserable como este, que vive de la ayuda internacional, que la corrupción la protejan y la fortalezcan. Pero además es una amenaza a los organismos de sociedad civil y a los ciudadanos que investigan y que pidan que se combate la corrupción y la impunidad. Según el CNA, la inclusión de las organizaciones de sociedad civil en la categoría de personajes expuestos políticamente PEP constituye una aberración jurídica en el marco de las normativas y convenios internacionales, ya que sus principios y regulaciones son totalmente diferentes a los de la función pública. La noticia del día fue presentada por Claro Hogar. La H no es muda con Claro Hogar, que te ofrece internet de 40 megas. El Consejo Nacional Anticorrupción aseguró además que no resulta extraño el comportamiento delincuencial que realiza la mayoría de parlamentarios que hoy conforman la Cámara Legislativa, siendo sus principales actores los representantes del Partido Nacional. Denunciaron que paradójicamente formaron parte de la comisión de dictamen para aprobar los proyectos de decreto de impunidad, diputados y diputadas vinculados y vinculadas a la corrupción en casos que forman parte de investigaciones denunciadas por el CNA en el Ministerio Público. Resaltan que las reformas aprobadas al Código Penal, Ley Especial contra el Lavado de Activos, Código Procesal Penal y Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos políticos y candidatos constituyen el cierre del eslabón pendiente para que el combate a la corrupción duerma en los laureles de la impunidad. Advierten a la población que las reformas en el tipo penal de usurpación constituyen la antesala que han venido preparando desde el oficialismo a las puertas de un proceso electoral, ya que ante las posibles propuestas se sancionará con la privación de libertad en contra de los hondureños que levanten su voz. CNA anuncia que no descansará en denunciar permanentemente el nombre de las y los 71 diputados que participaron durante la sesión legislativa para estas reformas de la corrupción, hacer un llamado enérgico a diputados de oposición, ya que su inasistencia a las sesiones legislativas constituye en primera instancia una causa de inhabilitación en base a lo que contempla el artículo 197 de la Constitución, ya que se les paga para comparecer a sesiones. Exigen a la Junta Directiva del Congreso asistir a las sesiones presenciales, permitiendo la auditoría social y de una vez por todas eviten continuar legislando bajo las tinieblas de la corrupción. Bueno, habrá que replantearse si esta estrategia de algunos partidos políticos de ausentarse de las sesiones virtuales es la mejor, porque resulta que desde que muchos diputados, protestando porque no hay sesiones presenciales, se han ausentado de las sesiones virtuales, el Congreso, con los diputados de la bancada oficialista y otros que siguen a la bancada oficialista, ha aprobado muchas leyes, reformado muchas leyes que perjudican al país. Por eso ya muchos sectores están sugiriendo a las bancadas que presionan para que vuelvan las sesiones presenciales, ausentándose de las sesiones virtuales, si esta estrategia es la más correcta, en virtud que en cuanto a aprobación y leyes dañinas para Honduras no han logrado el objetivo. Continuamos con nuestra agenda. El director de CESPAD y miembro de Coalición Anticorrupción, Gustavo Irías, catalogó las reformas aprobadas por el Congreso Nacional el pasado 7 de octubre como un atentado más contra la democracia del país, al tiempo de lamentar que se cancele el derecho a la protesta social. Se ha cancelado el derecho a la protesta social, ahora catalogada de usurpación, ahondando los retrocesos democráticos de más de una década, siendo un hecho muy grave en pleno proceso electoral. La Coalición Anticorrupción exige al Congreso Nacional abrogar las reformas aprobadas, detener esta escalada de ataques antidemocráticos contra la sociedad civil, restablecer las garantías y derechos y acabar de una vez por todas con este retroceso democrático.
El director del Centro de Documentación de Honduras y miembro de la Red H, Víctor Mesa, manifestó que la avalancha de reformas aprobadas en el Congreso Nacional responden a la desesperación y a la percepción de derrota en las elecciones que prevalece en el oficialismo, y a raíz de ello recurren a las modificaciones a la legislación para protegerse y garantizar cierta inmunidad en caso de no salir victoriosos el domingo 28 de noviembre. Hay un elemento de percepción de derrota, sentido de derrota, de pérdida de las elecciones y un afán por preparar condiciones para protegerse y garantizar cierta inmunidad que les permita gozar de libertad en caso de perder las elecciones. Mesa señaló que se pretende generar una nueva legislación para buscar atajos, salidas falsas y caminos silenciosos que justifiquen actos de violación de derechos humanos, transparencia y abuso de recursos públicos. Es tanto el malestar y la desconfianza que han generado muchas de las reformas del jueves 7 de octubre que el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, aseguró que estas son la culminación de una estrategia bien hilada desde hace un buen tiempo con el fin de evitar que el brazo de la justicia alcance a algunos congresistas y personas vinculadas a la política y redes de corrupción, y afirma que el principal motor de impunidad ha sido lo hecho con la Ley Especial de Lavado de Activos. El fiscal Luis Javier Santos tiene certeza que las reformas penales aprobadas el jueves 7 de octubre de 2021 culminan una trama que el Congreso Nacional inició en 2018 cuando la Maxi presentó el caso Pacto de Impunidad contra directivos del Congreso Nacional y en consecuencia reformó su ley orgánica para blindar a los diputados que la aprobaron, pero lo más grave es que obstaculiza las investigaciones del Ministerio Público en lavado de activos. Eso quiere decir que de ese momento se blindaron contra cualquier responsabilidad en que pudieran incurrir por cualquier exceso en la aprobación de reformas a las leyes penales como la que sucedió el jueves 7 de octubre del 2021, donde en uno de sus artículos se dispone que el secreto bancario únicamente se suspenderá en aquellos delitos del título 25 y 32 del Código Penal. El título 25 contiene los delitos de lavado de activos y el título 32 contiene los delitos de terrorismo. Si las reformas llegaran a publicarse, ¿dónde quedarían los casos de corrupción que involucran movimientos de fondos del Estado?, pregunta el fiscal Luis Javier Santos, quien recuerda que la reforma penal quita una colita que se refería a fondos que una persona no justificaba y por eso se le condenaba por lavado de activos. La mayoría de legislaciones de lavado de activos en Latinoamérica contienen esa colita, eso no es nada más que el enriquecimiento ilícito de personas particulares. Que aquellas personas que sirven de testaferro a un narcotraficante, pero no se le ha probado que él ha actuado o ha participado en narcotráfico, pues se le acusa de lavado de activos porque los fondos que recibe estos narcotraficantes no tienen ninguna justificación legal. Este líder de sociedad civil estima que no todas las reformas son negativas y menciona, por ejemplo, el incremento de penas para delitos como la extorsión, la trata de personas y el tráfico de drogas, pero cuestiona la reforma para el lavado de activos, un obstáculo para la investigación del Ministerio Público en relación a un delito considerado grave. La gran reforma a la ley de lavado de activos y al Código Penal en ese delito va enfocado a que ahora ya no deben de probar la procedencia ilícita del dinero a las personas que se le detengan con cantidades de dinero arriba de $10,000. Lo que va a significar es que no están obligados a probar la procedencia lícita, que era un requisito fundamental de este tipo penal. Con la reforma a la Ley Especial de Lavado de Activos se impide a la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado proporcionar reportes de actividades sospechosas al Ministerio Público en sus investigaciones de lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Y personajes que han sido condenados por estos delitos de lavado de activos por no probar la procedencia lícita pueden ampararse en la ley más beneficiosa y obviamente al no estar tipificado como delito podrán
acogerse a este nuevo tipo penal y podrán salir en libertad. Para el delito de usurpación no hay reforma, sino la incorporación de un numeral que detalla que incurrirá en ese delito quien proteste en calles, plazas o bienes de uso público, hechos ya definidos en el Código Civil, lo que desnaturaliza el delito de usurpación y amerita un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Retomamos este tema de la usurpación porque es uno de los puntos sensitivos del debate. El sector privado respalda la reforma del artículo 378 del Código Penal que establece que comete el delito de usura, que comete el delito de usurpación y será sancionado con reclusión de 4 a 6 años quien desarrolle cualquiera de las conductas siguientes. Primero, ocupa o se apodere de todo o parte de un inmueble, interrumpa la posesión, derecho de propiedad u otro derecho real sobre todo o parte de un inmueble o destruya o altere linderos del mismo. Segundo, con violencia en las personas o sobre las cosas, amenazas, engaño, de forma oculta o clandestina, mediando abuso de confianza, ocupa total o parcialmente un inmueble en perjuicio de quien ejerce sobre el mismo el derecho de propiedad, posesión u otro derecho real. Tercero, ocupa desautorizadamente, sin ánimo de apropiarse e incorporar a su patrimonio personal un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada indistintamente de si se trata de titularidad pública o privada. El sector privado, como decíamos hace algunos minutos, respalda esta reforma del artículo 378 del Código Penal. En estos 3 puntos, que comete el delito de usurpación y que será sancionado con reclusión de 4 a 6 años, quien desarrolle cualquiera de las conductas siguientes que leí anteriormente. El numeral 1, el 2 y el 3. Otros sectores lo que cuestionan, incluyendo el sector privado, hoy lo decía el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, es el numeral 4 de esta reforma relacionada con la usurpación, porque consideran criminaliza la protesta social con el propósito de evitar que la gente se movilice en contra de la sede en sus comunidades. Entre otras manifestaciones, la reforma, aseguran, presenta vicios de nulidad por no estar conforme a derecho y la misma debería ser vetada por el presidente Hernández. La polémica reforma del artículo 378 del Código Penal en su numeral 4, que tipifica como usurpación las protestas en calles, parques o en cualquier otro bien del Estado, es considerada por algunos analistas como vulgaridad legislativa y están orientadas a proteger el territorio de las sedes, aseguran. Esa vulgaridad legislativa permite que la ocupación de parques, áreas verdes, calles, derecho de vía y cualquier inmueble estatal o municipal pueda ser desalojado violentamente. Estas reformas están orientadas a proteger la situación de las sedes, es decir, que los que administran y los que sean dueños de las sedes puedan disfrutar con toda tranquilidad de los supuestos derechos que adquieren comprando el territorio nacional, pero tiene efectos colaterales tremendos. La legislación está mal hecha. Evidentemente, a mi juicio, lo que tiene es una dedicatoria y lo que quieren es reprimir la protesta popular y lo que quieren desde luego en esta etapa que están aprobando de manera ilegal todos los mecanismos de la sede, quieren evitar que protesten los líderes en sus comunidades y poderlos acusar de usurpación. Otros analistas consideran la reforma fuera de contexto y no acorde al derecho y esperan que el presidente del país las vete y que si no lo hacen, el Ministerio Público al momento de su publicación interponga un recurso de inconstitucionalidad.
de que el presidente de la República pueda vetar este tipo de acciones porque no son acordes a derecho, están fuera de contexto, y además de eso, si no, pues el Ministerio Público o cualquier hondureño que tenga ese interés directo legítimo podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad cuando sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, porque desnaturaliza el concepto de usurpación, que es apropiarse de un bien ajeno. La reforma al artículo 378 dice que quien comete el delito de usurpación será sancionado con reclusión de 4 a 6 años, entre ellas en su numeral 4 que dicen: quien usurpe un bien inmueble o derecho real o detente el suelo o espacio correspondiente al derecho de uso de bienes públicos como derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso de dominio público o de cualquier otro bien del Estado con el propósito de impedir el que una persona natural o jurídica legalmente constituida pueda desarrollar o continuar ejerciendo sus labores, afectando el normal desarrollo de sus actividades. Esas calles tendrían que bloquearlas con ánimo de dueño, es decir, quedarse alguien con eso, y eso no está pasando en Honduras, ni va a pasar. La gente va a las calles a protestar, eso es otro tipo penal, ese es otro tipo de acción, y la usurpación no era el lugar ni la vía correcta para hacerlo. Por otra parte, el Colegio de Abogados asegura que tal y como está la reforma también afecta a los vendedores de los mercados, porque las leyes son de aplicación general. Eso significa entonces que están en peligro todos los vendedores, los pequeños empresarios informales que venden en todas las avenidas y en las áreas públicas de Honduras. Según los expertos, la propia Constitución de la República, en su artículo 3, dice que el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. El coordinador general de la organización Vía Campesina, Rafael Alegría, condenó la reciente batería de reformas que aprobara el Congreso Nacional, especialmente lo relacionado con la usurpación. Y lo que sucedió anteayer es una barbaridad. Derogaron el artículo 613 y es más, aumentaron la pena en la cual los campesinos ahora no se pueden defender en libertad, ¿verdad? No pueden. Según Alegría, en las últimas horas varias organizaciones del litoral atlántico, occidente y oriente llamaron a asambleas urgentes para salir masivamente a protestar y detener estas reformas que de fondo tienen el propósito de evitar las próximas elecciones generales, asegura Alegría. Si ellos toman esas tierras, ¿verdad?, van presos 6 años, ¿verdad?, como tal. Y además, aquí lo que va a ocurrir, Ulises, es que se van a llenar las cárceles, ¿verdad? Hoy mismo me han llamado compañeros de varias regiones del país que tienen asambleas de carácter urgente, ¿verdad?, esta semana para tomar medidas. La situación realmente se puede complicar, ¿verdad?, en el país. Nos preocupa precisamente a pocos días de las elecciones. Las organizaciones campesinas están en estos momentos en una disyuntiva, pues no aceptan ni toleran las más frescas reformas del Congreso Nacional, pero temen que la medida sea una estrategia de la bancada oficialista para provocarlos, sacarlos a la calle para contaminar el proceso electoral y suspender la cita con las urnas el próximo 28 de noviembre. La Confederación Nacional de Federaciones de Patronatos de Honduras cuestionó la reclusión de 4 a 6 años por el delito de usurpación. Nosotros estamos en contra de todas las atribuciones, de esas 5 acciones que hicieron en una noche oscura, creyendo que un partido de fútbol los iba a callar. Se están echando toneladas de tierra encima, porque este es un zarpazo a la democracia, este es un zarpazo al pueblo, porque prácticamente ellos, ustedes saben, este gobierno ha estado colmado de escándalos, de corrupción y escándalos en salud, en educación, no ha hecho una. Creo yo que el político tradicional se equivocó al pensar de que nosotros nos vamos a quedar callados, viendo cómo ellos pisotean al pueblo, porque lo que hicieron ahí es pisotear al pueblo y generar para ellos una salida con mayor impunidad.
no va a pasar, porque una vez que se pueda llegar con nuevas autoridades al Congreso, vamos a cambiar las leyes para que ellos paguen por sus actos, porque eso en muchas situaciones se convierte en traición a la patria cuando usted mancilla al pueblo por darle beneficio a los delincuentes. Más adelante aquí en el noticiero Líder de Honduras, las reformas que aprobó el jueves el Congreso o un porcentaje de diputados del Congreso también salpican la libertad de expresión. Antes en nuestra sección educativa financiera, conozca qué se entiende por secreto bancario. Educación financiera es presentada por Banpaís. Paga en cuotas a 0% interés las compras con tus tarjetas de crédito Banpaís. Secreto bancario. El secreto bancario es la facultad legal de una entidad financiera de no revelar a las autoridades fiscales competentes la información privada de sus clientes. Suele considerarse una variante específica del secreto profesional, aunque admite numerosas excepciones. Normalmente existen excepciones estipuladas por la regulación financiera, como por ejemplo, cuando hay en curso una investigación sobre posibles delitos. Esto implica que en muchos casos, un banco podría no aportar datos de sus clientes ante instancias de la administración pública, pero sí se vería obligado a hacerlo ante instancias judiciales. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Bueno, en nuestra sección de tecnología le mostramos el avance de la ciencia y cómo esta está generando esperanzas con un riñón bioartificial implantable que promete liberar a los pacientes con enfermedades renales de las máquinas de diálisis. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. 54 años inspirados por tu confianza. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El nuevo riñón bioartificial es una realidad gracias a la ciencia y la tecnología y podría ayudar a los pacientes renales. El riñón bioartificial implantable de The Kindness Project promete liberar a los pacientes con enfermedades renales de las máquinas de diálisis y las listas de espera de trasplantes, ya que funciona emulando a un órgano sano. El descubrimiento de The Kindness Project no llega de un día para el otro, debido a que probaron con éxito el hemofiltro que elimina los productos de desecho y las toxinas de la sangre, y el bioreactor que replica otras funciones renales como el equilibrio de electrolitos en la sangre. En experimentos separados, ambos combinaron las dos partes esenciales del riñón artificial, el hemofiltro y el bioreactor, y se implantaron con éxito en un dispositivo del tamaño de un teléfono inteligente para su evaluación preclínica. Por este avance, el equipo recibió el premio de $650,000 de riñón artificial fase 1 de Kindness X. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. 54 años inspirados por tu confianza. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El precio del dólar y el euro es presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic, la nueva tarjeta de crédito que conecta contigo y lo que más te gusta. El precio del dólar y el euro fue presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic. Por lanzamiento recibe 10% de cashback Credomatic. Solicítala ya. En las reformas penales aprobadas por los congresistas, otro derecho que fue lesionado es el de la libertad de expresión, que ahora nuevamente incluye a los propietarios de los medios de comunicación como responsables solidarios por los delitos contra el honor. Un elemento que ha tomado por sorpresa a diferentes sectores que ven una dedicatoria directa de intimidación y amenaza a la libertad de prensa y la democracia.
Las reformas aprobadas el pasado jueves en el Congreso Nacional también ponen sobre la mesa la libertad de expresión, luego que los legisladores reformaran el artículo 28 del Código Penal para incluir nuevamente a los propietarios de medios de comunicación bajo la figura de responsabilidad en delitos cometidos a través de medios de difusión. Antes de la vigencia del Código Penal, originalmente se contemplaba a los dueños de medios como responsables solidarios en este artículo, que incluye toda la cadena de mando de los medios y el trabajo de los periodistas. Pero cabildeos hechos por el Colegio de Periodistas, la Asociación de Medios de Comunicación y otros organismos internacionales hicieron que los congresistas sacaran del artículo 28 a los dueños de los medios. No obstante, en la sesión del jueves pasado, los congresistas derogaron ese artículo y lo colocaron nuevamente en su versión original, para volver a incluir en esa figura a los propietarios de los medios, lo cual es considerado como un total retroceso, al asegurar que se está frente a una censura camuflajeada. Yo creo que es una especie de censura camuflada para que los dueños de los medios de comunicación, los editores, digamos, tengan una labor de supervisión, vigilancia sobre los periodistas que puedan emitir la noticia. Y esto tiene por fin evitar, digamos, dentro del gran pliego de reformas que hubo, la crítica hacia la gestión del gobierno. Se pretende ver que se les quiere poner un bozal a los medios de comunicación para efectos de que hagan su trabajo de forma transparente y sin tapujos. El contexto electoral en el que se aprobaron estos cambios es preocupante, ante la incertidumbre que reina en todo lo relacionado a las próximas elecciones. Esto nos llama la atención que se disponga y se apruebe en un momento o un contexto político electoral, cuando hay incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en este proceso electoral. Nos parece que es una acción totalmente aberrante, oscura, que el Ejecutivo pretende implementar justamente en este contexto político. Estas recientes reformas tienen un mensaje claro y directo, en opinión de la coordinadora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos en Honduras. En el momento en que se aprobó estas reformas que van contra la libertad de expresión, había todo un ambiente de rechazo a las mismas, no solamente de estas, sino de todas las demás. Entonces, para endulzar a los dueños de medios, quitaron este artículo que los incluía a ellos. Entonces, pero ahora lo vuelven a incorporar y esto les manda un mensaje a los dueños de medios que el poder no perdona. El ideal ante el panorama, según los entrevistados, sería que los diputados reflexionen y enmienden la determinación tomada para evitar que el país se vea afectado con sanciones por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o lo que es peor, llevar a Honduras por el mismo camino de otros países de la región como Nicaragua, donde la libertad de expresión en los medios de comunicación y en las calles a través de la protesta ciudadana está cooptada por el gobierno, aseguran. Gabriela Lobo, Telenoticias. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó este lunes ante la UFERCO una nueva denuncia donde identifica una red de corrupción constituida desde las más altas esferas de la Secretaría de Salud, que viene operando desde 2020 y 2021 mediante el otorgamiento de contratos, plazas y aumentos desproporcionados de salario en favor de familiares y sujetos cercanos claves en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Los señalados son la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, el gerente administrativo, Víctor Juárez, el subgerente de Recursos Humanos, Norman Giovanni Flores, y el subgerente de Presupuesto, Leonel Antonio Valladares. Otra de las personas vinculadas, aquí podemos establecer que es el señor Víctor Juárez, que hoy está fungiendo como gerente de presupuesto, pero vean ustedes, ha empleado a su cuñado, a su cuñada, a su hermana, a su esposa y su suegra que anteriormente laboraba, ha recibido finalmente algunos beneficios. Este es el señor Norman, que hoy tiene tanto a su esposa como a su suegra laborando dentro de la Secretaría de Estado en los despachos de salud bajo beneficios especiales. Entonces aquí también vemos que otra de las personas es el señor Leonel Valladares, que funge actualmente como su gerente de presupuesto, incorporando a sus dos tías con mejoramientos salariales, a pesar que ellas venían desde antes. La señora que nosotros vemos acá en primera instancia es la encargada de llevarle la agenda a su gerente de recursos humanos. Únicamente eso, devengando un sueldo de 30,000 lempiras, teniendo estos beneficios dentro de la Secretaría de Estado en los despachos de salud.
De acuerdo al CNA, la conformación de esta red en los cargos de dirección en la CESAL tiene como finalidad la intervención en la toma de decisiones importantes sin problemas ni controles y el intercambio de favores entre los que integran dicha estructura. CNA constató que los servidores públicos denunciados designaron a 2 sujetos en puestos claves para concretar los actos de corrupción: Amalia Isabel Estrada como encargada de selección y contratación y Elmer Humansor Zelaya como jefe del Departamento de Contratos. La investigación determinó la creación de nuevas plazas estratégicas, como ser la de asistente especial técnico tercero, oficial de personal tercero, con las cuales esta estructura pretende desvirtuar y quitar los ojos de encima de la auditoría. La Secretaría de Salud emitió este lunes un comunicado donde se pone a disposición de las autoridades competentes para que en el marco de la ley y seguimiento, el debido proceso, investiguen los cuestionamientos hechos por el Consejo Nacional Anticorrupción. El documento destaca que el nombramiento de los funcionarios y empleados de la Secretaría de Salud se rige por los procedimientos debidamente establecidos en ley y que los funcionarios mencionados han constituido un equipo de trabajo con el apoyo y respaldo de técnicos especializados, no solo en la Secretaría de Salud, sino en otras instituciones y organismos internacionales con una trayectoria intachable comprobable. El escrito recalca que señalamientos infundados de ese tipo ponen en riesgo la integridad física de las personas mencionadas y sus familias, porque se incita al odio y a la violencia, ante lo cual piden al Comisionado Nacional de Derechos Humanos que realice una investigación de oficio sobre el sesgo político y el daño generado por el CNA sin cumplir con el respeto al derecho de defensa. La Corte de Apelaciones en materia de corrupción remitió al Tribunal Superior de Cuentas el expediente de antejuicio promovido contra el alcalde del Distrito Central, Nasri Juana Furazabla, y la regidora Nilvia Etel Castillo Cruz. Se ordena atento oficio al Tribunal Superior de Cuentas, que ha sido remitido por la Secretaría de este despacho judicial para entregar y remitir las copias certificadas en formato digital mediante un CD compacto de la solicitud de antejuicio, así como los documentos adjuntos, que consisten en 30 piezas, es decir, 3 tomos de pieza principal y 27 tomos de anexos. En su momento, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar la solicitud de presentar acción penal contra las personas contra quienes se pretende presentar antejuicio hasta que el Tribunal Superior de Cuentas presente su informe final y definitivo relacionado al caso. El Tribunal de Cuentas tiene 7 años para resolver el caso y determinar si procede o no acción penal o administrativa. Más adelante aquí en el noticiero líder de Honduras, la Fiscalía identifica la reactivación de redes criminales dentro de la Policía Nacional. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, pedirá el próximo miércoles, durante la audiencia inicial, auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra 7 policías en situación de activos y 2 civiles acusados por tráfico de drogas agravado y porte ilegal de arma de fuego. Se aportará y evacuará toda la prueba que ya la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, a través de su sección antidroga, ha recabado en torno a estos ilícitos de tráfico de drogas agravado y porte ilegal de armas agravado. Se buscará, en base a dicha prueba fehaciente, abundante y contundente, obtener auto de formal procesamiento y prisión preventiva, y que en este caso particular los 7 policías y los 2 civiles sigan un proceso penal tras haber sido detenidos, como ya se sabe, con 18 kilos de cocaína y 5 armas, 3 de ellas fusiles y las otras automáticas. Asimismo, el Ministerio Público ha nominado un perito calificado para que el juez de letras con jurisdicción nacional en materia penal, que conoce la causa, autorice la extracción y análisis de la data existente en teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento de información decomisados a los 9 acusados.
La Fiscalía ha identificado la reactivación de redes criminales que operan a lo interno de la policía, siendo una de ellas la captura de 7 policías activos con un alijo de droga y armas en el departamento de Olancho, procedentes de Bonito Oriental en Colón, rumbo a Juticalpa. Este hecho pone el acento nuevamente sobre la depuración policial y sus desafíos. La captura de 7 policías y 2 civiles que habían ejecutado un quite de cocaína a un grupo rival en Bonito Oriental Colón supone la activación de redes criminales que utilizan vehículos y armas de la Policía Nacional para trasladar droga con apoyo de superiores que pujaron para que el caso se manejara en Olancho, no en jurisdicción nacional. Son policías asignados a diferentes regiones del país, lo que significaría o daría indicio para un nivel de organización, inclusive un nivel de permisividad dentro de los mandos superiores. Creo que estamos probablemente en el hilo, comenzando el hilo de una investigación que tiene que ser más profunda. El inspector Josué de Jesús Perdomo Ordóñez, jefe de la DIPOL en Olancho, y 2 subalternos, Eric Velázquez y Edgar Velázquez, figuran entre los detenidos. Además, el agente de Fuerzas Especiales Diblaín Obed Mencías Hernández, uno de los policías acusados por robo de más de $1 millón sustraídos de una caleta de los hermanos Valle. Está claro que el proceso de depuración tiene muchos retos y desafíos todavía, pero lo importante es que ahora la mística es diferente. En el pasado, este tipo de hechos eran encubiertos por los mismos compañeros de fuerza. Hoy, afortunadamente, no hay contemplación para todo aquel que comete ilegalidades. Otros 3 subinspectores, José Cano, asignado a la departamental número 1 de la Ceiba Atlántida, Miguel Zúñiga y Saúl Zúñiga, este último de la Fuerza de Tareas Atruch en Colón, dejaron sus asignaciones para trasladar 19 kilos de cocaína, pero se investiga un quite de 38. Con ellos estaba el comerciante Freddy Sosa y el mecánico Londi Montealegre. Aparte de esa investigación administrativa que nosotros realizamos, también de manera paralela le damos seguimiento ya al proceso penal que ha incoado el Ministerio Público. Estamos a la espera del resultado de la audiencia inicial, que tenemos entendido es este miércoles. Una vez que tengamos ese resultado, entonces ya entramos otra vez en labores y debemos de hacer una solicitud a la Policía Nacional en caso que haya un auto de forma de procesamiento dictado, solicitar la suspensión tanto de labores como salarial de esos miembros que han sido ya procesados. Según la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia Policial estará a cargo de la formulación de estrategias a través de la recolección de información, producción y difusión de inteligencia y contrainteligencia estratégica, operacional y táctica, misión encomendada al inspector Josué de Jesús Perdomo Ordóñez para el departamento de Olancho. En otra temática, luego que el precio de la gasolina superior alcanzó este lunes 105 lempiras con 54 centavos por galón, la Asociación de Taxistas de Honduras amenazó con un paro a nivel nacional si el gobierno no controla esta situación. Estamos realmente preocupados porque los pilotos de taxi prácticamente no se están llevando nada, pues así se está trabajando para el pueblo, como dijimos, pues, o sea, y usted sabe que nadie trabaja gratis, todos necesitamos comer. Entonces nosotros como asociación a nivel nacional estamos convenidos de que vamos a un paro nacional por los excesos, aumentos abusivos al sector del combustible. Aguilar explicó que el próximo miércoles sostendrán todos los dirigentes una reunión con el gobierno, pero si no existe una respuesta favorable, iniciarán las acciones. Refleje en el pasaje del pueblo, porque el trancazo siempre va para el pueblo, que se refleje, que mire el gobierno cómo se costea o que dé un precio especial al sector transporte. Le digo que es una salida buena para que podamos seguir adelante y no podamos venir a afectar al pueblo.
El precio de la gasolina regular también se incrementó y actualmente el costo por galón es de 98.23, mientras el valor del galón de diésel es de 87 lempiras con 69 centavos. Más adelante aquí en el noticiero líder. Olancho nuevamente se viste de luto con el asesinato de 2 jóvenes mujeres la madrugada del domingo. Antes conozca esta noche por qué el ahorro permite crear un capital semilla o patrimonio para invertir a futuro. La sección del ahorro es presentada por Ficosa. Cumple tus metas en el mes del ahorro Ficosa. Con el ahorro se puede crear una independencia económica para crear un capital semilla o patrimonio, que por pequeño que sea, te servirá en el futuro para cualquiera de estos propósitos. La educación de tus hijos, el poder tomar unas vacaciones y viajar, la posibilidad de comprar un carro o una casa, para tu jubilación, para solventar emergencias médicas o de otro tipo, para cubrir los gastos de tu hogar en caso que hayas perdido tu empleo, mientras encuentras otro. Para más información ingresa a tuconcienciafinanciera.com. La sección del ahorro fue presentada por Ficosa. Cumple tus metas en el mes del ahorro Ficosa. En nuestra nota positiva le contamos la admirable labor de un grupo de jóvenes de Tela Atlántida, quienes han emprendido el proyecto Perro Sin Nombre, que busca rescatar a todos aquellos caninos que han sido abandonados a su suerte. El objetivo es darles una mejor calidad de vida a través del cuidado individual, salvando muchos que han tenido enfermedades terminales. La noticia positiva es presentada por Pan Rural. Con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo. Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un proyecto de 11 jóvenes de Tela que al ver la indiferencia de una parte de la población decidieron recoger a todos aquellos caninos que deambulan por las calles, abandonados a su suerte. Hasta el momento la Fundación Perro Sin Nombre ha rescatado más de 350 animales, incluidos gatos. Actualmente, pues, en la fundación tenemos 46 perros, ¿verdad? La mayoría están en adopción. Tenemos algunos que son residentes por una u otra razón, ¿verdad? Condiciones más que todo, pues, físicas, como es el caso de Pisín, que es uno de los más viejos. Él tiene una patita quebrada, fue rescatado después de un golpe de un carro, ¿verdad? Pero, pues, la mayoría están en adopción. La mayoría de los perros que son liberados de la calle tienen enfermedades graves, que son tratados por un especialista ad honorem, como todos los integrantes de la organización. Muchos perros llegan aquí con sarnas pero exageradas, que a veces, bueno, son irreconocibles ya luego que se les da el tratamimiento, y algunos pues llegan con golpes, TBT, que es lo más normal, digamos, que son los que más recogemos, ¿verdad? Cáncer, por el descuido, ¿verdad?, de las personas. Los adoptantes deben reunir requisitos como no tener mascotas y tener cercada la vivienda para evitar su escape. El requisito es que tal vez ellos dejen que la fundación dé seguimiento para poder ir a ver los animalitos, porque ya hemos tenido casos que hemos dado en adopción, se pierden los animalitos y no volvemos a saber de ellos. Entonces, más que todo para verlos de que el animal está bien en su nuevo hogar. Al ser una fundación sin fines de lucro, la misma requiere de apoyo de amigos, empresa privada y todos aquellos buenos voluntarios amantes de los animales. Para más información pueden ingresar a la página de Facebook Fundación Perro Sin Nombre. Orlín Martínez, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Ban Rural. Con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. El periodista Orlin Ortiz nos reporta la muerte violenta de un transportista en la colonia La Unión de San Pedro Sula. Adelante, Ronnie. Así es, muchas gracias. Compañeros televidentes de Telenoticias, a esta hora de la noche se reporta un hecho violento en el sector de la colonia Unión de San Pedro Sula, donde un transportista ha sido ultimado de varios impactos de arma de fuego. En esta zona es identificado por sus parientes que han llegado al lugar como Oscar Cárcamo. Él fue ultimado de varios impactos de arma de fuego cuando se dirigía hacia su vehículo con placas HAQ 3400
en el sector de la 32 y 33 calle, 8 avenida de la colonia Unión de San Pedro Sula. Se está revisando a través de las cámaras de vigilancia del sistema de emergencia 911 para poder dar con el paradero de los responsables que cometieron este hecho violento contra este dueño de autobuses en este sector de la zona norte del país, identificado como Óscar Cárcamo, que fue ultimado de varios impactos de arma de fuego en esta zona del territorio nacional, y hasta los momentos no se manejan hipótesis de cuál sería la causa por la cual habrían ultimado a este transportista. Con esto retornamos con ustedes a los estudios de Telenoticias. Olancho nuevamente se viste de luto con el asesinato de 2 jóvenes mujeres la madrugada del domingo cuando retornaban a sus viviendas luego de disfrutar de las fiestas de la feria en Catacamas. Las féminas se suman a la lista de muertes violentas en Honduras y la Fiscalía asegura que va a resolver este caso. Siguen los femicidios en nuestro país y Olancho no es la excepción. La madrugada del pasado domingo le quitan la vida a 2 personas que corresponden a los nombres de María Fernanda Cano Cálix, de 21 años de edad. La otra joven solo se conoció como la China, de 19 años. Las víctimas habían salido en horas de la noche para disfrutar de un carnaval en esta ciudad, cuando a su regreso los hechores le esperaban para acribillarlas a disparos. Pues supuestamente andaban en el dicho carnaval y cuando a eso de la 1 de la mañana dicen, se escucharon unos disparos y perdió la vida. Que investiguen, la verdad que investiguen. Porque no es justo que esté muriendo la juventud así de esta manera. Muy difícil, estamos invivibles ya. En el momento que las féminas eran asesinadas, 2 menores que sus edades oscilan entre 1 a 2 años quedaban al interior de los apartamentos. Sí, dicen que estaban a la lloreta. Él tiene su papá, gracias a Dios, ya vino él a traerla. La niña es de la amiga de él, que no, yo la llevo porque no ha parecido a la familia, me imagino que tiene familia. Las autoridades del Ministerio Público aseguran investigar estas muertes y no quedarán en el crimen bajo el manto de la impunidad. Alarmados por lo que está pasando. Catacamas Olancho tuvo una semana morazánica sin duda alguna de las más sangrientas en todo el año y es algo que nos tiene profundamente preocupados. Es importante aclararle a la población que ninguna de estas muertes está quedando en la impunidad. Hay un trabajo investigativo, nos preocupa la muerte de mujeres, hay un estado de vulnerabilidad en Honduras que se está quebrantando cada día más. Los familiares exigen a las autoridades correspondientes para que puedan investigar estas muertes y así pueda haber justicia. Alex Ordóñez, Telenoticias. El comisionado de policía Gerson Velázquez interviene mediante un mensaje que envía al noticiero Líder de Honduras. Deseo aclarar que fue la misma policía y no la fiscalía la que identificó y arrestó a esos malos funcionarios que deshonraron el uniforme. No obstante, el trámite procesal pertinente es a través de la fiscalía. Esta operación es parte del proceso de depuración interna que la policía ahora es capaz de hacer. Creo que más allá de la mala conducta, también se debe reconocer la labor policial que antes no sucedía, nos dice el comisionado Gerson Velázquez. Si esa arista es como nos la plantea el comisionado de policía Gerson Velázquez, aquí con ánimo patriótico, felicito a la policía por descubrir a la gente que trabaja en la institución y que no hace las cosas conforme a ley. Ese espíritu de trabajo, seguramente que de continuar y volverse recurrente y sistemático, hará de nuestra policía una mejor policía. Así que felicidades a la policía por haber descubierto a esta banda de criminales que operaba en su interior. La noche del viernes 8 de octubre fue asesinado a balazos el candidato del Partido Libertad y Refundación por la alcaldía de Santa Ana de Yusguare, Neri
Fernando Reyes Pineda. El hecho ocurrió en el anillo periférico a la altura del sector Balcanes, en la ciudad de Choluteca. Se reportó que el cuerpo de la víctima quedó en el interior de una camioneta verde con heridas de arma de fuego. La camioneta presenta orificios de disparos en la parte izquierda del conductor, donde se presume que la víctima recibió los balazos, mientras las autoridades policiales investigan una agresión recibida por la diputada de Libre por Intibucá, Olivia Zúñiga. El crimen del aspirante a la alcaldía de Santa Ana de Yusguare, en Choluteca, por el Partido Libre, eleva las alertas entre los observadores del proceso electoral, pues según el Observatorio de la Violencia ya van 23 casos de homicidio con fines políticos. En tanto, la violencia política en general registra 56 casos, siendo el Partido Nacional el que más muertes violentas presenta por este tipo de hechos. A 47 días de las elecciones generales del 28 de noviembre, los casos de violencia política cogen fuerza. Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya son 56 los casos registrados. De estos, 23 son homicidios. El último es el del candidato de Libre para la alcaldía de Santa Ana de Yusguare, en Choluteca, Neri Fernando Reyes Pineda. Este año, el corte que teníamos como Observatorio Nacional, que han presentado 20 homicidios, un rapto, que fue en San Pedro Sula, 6 amenazas, que ya van más amenazas, 10 atentados, 15 violencia psicológica, violencia verbal y agresiones, y una coerción. En relación a los homicidios, sí ya lo actualizamos, este dato de 20 homicidios hasta el 15 de septiembre, ya han ocurrido hasta la fecha 3 homicidios más. Según Ayestas, del Partido Nacional se registran 9 casos de homicidio, mientras los partidos Liberal y Libre 7. Asimismo, explicó que los casos van dirigidos a la base de los partidos políticos, regidores, candidatos, dirigentes y militantes. Para la consejera electoral Rixi Moncada, el incremento de la violencia política se debe al alto grado de impunidad que impera en el país. En un país que vive con un alto grado de impunidad, lo único que puede esperarse es que la violencia se agrave en todos los ámbitos, y el político no es la excepción. El candidato a diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Reinaldo Economo, condena los casos de violencia política. Venga de donde venga, condenamos la violencia política. Tenemos que ir a elecciones limpias y transparentes, que gane el candidato que tenga una propuesta que cale en el corazón de los hondureños, que gane el candidato que busque conciliar y unir al país, no el candidato que busque desunir al país, no el candidato que genere violencia. Asimismo, los departamentos que registran más violencia política son Francisco Morazán con 13 casos, seguido de Cortés con 9, Olancho con 7, Intibucá y Colón con 4, Lloro, Atlántida y El Paraíso 3 y Copán 2, de ahí el resto con un caso. A medida se acerca el proceso general del 28 de noviembre, los casos de violencia política se podrían ver incrementados, de acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia de la máxima casa de estudios. José Andino, Telenoticias. Varios candidatos a cargo de elección popular del Partido Salvador de Honduras presentaron ante la Sala Constitucional un recurso de amparo para que se les permita utilizar el color turquesa en el fondo de las fotografías que aparecerán en las papeletas electorales. A presentar un reclamo vía recurso de amparo reclamando contra la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedirnos la utilización de los colores oficiales del partido en las boletas de los candidatos a cargo de elección popular. El Consejo Nacional Electoral alega que el azul de nuestro partido se confunde con el del Partido Nacional y han notificado claramente de que hay una preferencia respecto al color azul del Partido Nacional. Nosotros lo que pedimos de manera respetuosa pero contundente es que sea igualdad ante la ley. Si nos van a quitar nuestro azul turquesa, que le quiten los colores a todos los partidos políticos y todos nos vamos con el fondo blanco. Esa es igualdad ante la ley. Pero no puede ser que simplemente le den el privilegio a algunos y a otros simplemente nos lo quiten de manera unilateral. Padilla y Ulloa explicaron que los hondureños están mentalmente capacitados para distinguir la diferencia entre el color azul turquesa y el azul profundo.
Los problemas de pago de salario a los empleados del proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas siguen sin resolverse y este lunes los capitalinos que acudieron a recoger su nueva cédula de identidad o documento nacional de identificación, porque así se le llama ahora, se encontraron con los portones cerrados. Los empleados siguen en paro y la angustia se apodera de los ciudadanos porque el 15 de este mes vence la vigencia de la actual cédula de identidad y nadie les da respuesta para cuándo podrán tener su nueva identificación. Por lo menos ya la vieja identidad ya no tendrá vigencia a partir del 15 de octubre. El que no tenga el nuevo documento nacional de identificación no podrá realizar estos trámites en los bancos. Sandy Martínez madrugó este lunes a retirar en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán su nuevo documento de identificación nacional, DNI, y se encontró con estas imágenes y los portones cerrados. Porque no es justo, imagínense cuánta gente hay, que hasta mujeres embarazadas, chineando, uno aquí asoleándose, yo padezco de la presión, ya me desmayo y ellos no resuelven nada. Largas filas de personas que madrugaron a retirar su nuevo DNI y después de horas bajo el sol, tuvieron que regresar con las manos vacías y la preocupación de qué harán el próximo sábado cuando el documento que andan en su bolsillo llega a su muerte civil. Y el 15 tengo que tener mi nueva identidad, porque entonces ¿cómo me voy a movilizar? ¿Cómo me van a pagar? Los trabajadores del proyecto Identifícate cerraron los portones y suspendieron la entrega del DNI y también del enrolamiento, molestos por el retraso de los salarios de todo el personal del Distrito Central. La exigencia de todo el grupo, de todo el total de empleados del proyecto Identifícate, exige el pago hoy y a más tardar mañana, pero hoy ya queremos el pago para que el pueblo pueda reclamar el documento. A nuestras compañeras las están corriendo de sus casas. ¿Por qué no se dan cuenta ustedes de eso? ¿Por qué no se dan cuenta ustedes de eso? Tengan algo de conciencia, hombre. Y este señor Catán, y el que se la tira de poeta, bueno, debería ser poeta para reclamar y que le paguen a estos trabajadores. Las personas que llegaron por su nueva tarjeta de identidad se cansaron de esperar y se retiraron sin nada, y los empleados en protesta, sin una respuesta de los comisionados del Registro Nacional. Ante este silencio, muchos sectores sugieren ampliar la prórroga del documento actual, pero que descarten ir a las próximas elecciones con 2 tarjetas. Si en este momento que se vence la prórroga que había aprobado el Congreso Nacional dejará indocumentadas a muchas personas, hay que tomar decisiones. Y el Congreso deberá revisar esa instancia para que todo mundo que tenga que andar en la calle tenga un documento que sea válido y legítimo. Pero las urnas solamente con la nueva identidad. Según los números que maneja el mismo registro, a menos de 6 días para que llegue la muerte civil de la actual tarjeta de identidad, existen no menos de 1 millón de DNI aún sin entregar. Y todo apunta de que se ampliará la vigencia del documento actual, pero que se votará con una sola tarjeta. La vigencia de la vieja tarjeta de identidad parece que será extendida hasta el mes de diciembre, luego que llegara a Telenoticias la iniciativa del proyecto de decreto que estaría siendo sometido a discusión en el Congreso Nacional para su aprobación, presentado por el diputado y vicepresidente del Legislativo Enrique Illescas, el cual consta de 2 artículos y en el primero se ordena al Registro Nacional de las Personas la ampliación de la vigencia de la identidad con fecha máxima el mes de diciembre del año 2021. La consejera electoral Rixi Moncada explicó que el vencimiento de la vieja identidad no es obstáculo para que el Registro Nacional de las Personas continúe entregando el nuevo documento nacional de identificación a los hondureños que ejercerán el sufragio el 28 de noviembre. Hay que separar las situaciones. Una cosa es el vencimiento de la vigencia de la tarjeta de identidad para hacer los trámites y para identificarnos como ciudadanos y ciudadanas hondureñas, y otra cosa es el documento que le sirve a usted para ejercer el sufragio el domingo 28. O sea, el proceso de entrega puede continuar para efectos de el ejercicio del sufragio, que es el domingo 28, y para efectos de identificarse civilmente y hacer sus operaciones de orden mercantil o de otra naturaleza, operaciones legales y demás. Yo creo que si el registro tiene en su poder al día 15, que es la fecha máxima de vigencia, una gran cantidad de identidades, entonces habrá que buscar una alternativa de solución solo para ese efecto. Moncada aseguró que no se debe ir a votar con las 2 identidades y exhortó al Registro Nacional de las Personas a realizar entregas masivas del nuevo documento nacional de identificación para que pueda cumplir con esa tarea encomendada.
Y en su cuenta de Twitter, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras ha posteado el siguiente tuit. Honduras merece elecciones pacíficas. Llamamos a elecciones sin discriminación, sin ataques ni intimidaciones, que se respeten los derechos humanos y la democracia. La violencia política afecta a todo el país. Solidaridad con los políticos afectados en estos últimos días, dice Alice Shackelford. Nuestro experto César Quintanilla le sigue la pista a una tormenta tropical en el Pacífico y un día de disturbios en el Atlántico, nos dice. El estado del tiempo es presentado por Diunsa. Conmemoramos 45 años con las super ofertas de aniversario. Bienvenido a casa. Diunsa, lo mejor para comprar. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Les cuento que hay una tormenta en el Pacífico. Este sistema se está fortaleciendo. Afortunadamente va en sentido contrario a Centroamérica. No representa peligro para nosotros, nada más que motiva un poco la zona intertropical de convergencia. Este es el punto donde se mueve Pamela. Tiene vientos de 110 kilómetros por hora. Y el pronóstico es que este fenómeno se vaya fortaleciendo y lo tengamos ya cuando se aproxime a la zona continental como huracán categoría mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que podría estar escalando categoría 3. Y por qué no hasta categoría 4 antes de impactar este punto de Culiacán y adentrarse en territorio mexicano, en donde pues están con mucha expectativa por ese fenómeno. Entonces motiva un poco la zona intertropical de convergencia. La presencia de un sistema como ese también altera los oleajes. Y estas crucitas en amarillo que ustedes ven ahí son disturbios tropicales que se encuentran en el Atlántico, que estamos siguiendo porque tienen un posible desarrollo y como estamos en plena temporada, pues le tenemos el ojo puesto. Aquí está nuevamente la ubicación de la tormenta tropical Pamela, que en las próximas horas será huracán, y una onda tropical que ha ingresado por la región oriental de nuestro país, está dejando chubascos dispersos de forma gradual, seguirá recorriendo el territorio nacional y para esta jornada de martes dejará lluvias en el departamento de Colón, parte de Atlántida, Lloro y los departamentos del occidente del país, sin descartar algunas zonas del sur también que reciban un poco de precipitación y la parte sur del departamento de Francisco Morazán. El oleaje pues alterado en la costa pacífica mexicana y se extiende también a parte de la costa centroamericana. En el litoral caribe la condición es totalmente estable. Y las temperaturas para esta jornada del martes muy cálidas. Y hablando de temperaturas cálidas, miren los registros que tiene ahora mismo Estados Unidos, que es uno de los mayores contaminantes del planeta. Bueno, se ve afectado por desastres de 18.000 millones de dólares en lo que va del año. Y el 5 de septiembre pasado fue el 5 de septiembre más cálido jamás registrado en la historia. Así que los países del primer mundo también están siendo impactados por el cambio climático porque es un problema global con impactos locales. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Diunsa. Conmemoramos 45 años con las super ofertas de aniversario. Bienvenido a casa. Diunsa, lo mejor para comprar. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Cadena de reformas aprobada por los congresistas responden a una estrategia bien montada de blindaje e impunidad, de la cual no escapa ni la libertad de expresión, opinan analistas. Así mira esta integrante de la coalición contra la corrupción las actuaciones del Congreso con las reformas penales. Pareciera que quieren generar miedo o terror en las voces disonantes del gobierno, en las voces disonantes que han denunciado tanto la corrupción, los malos manejos o posibles acciones que ocurran, no sabemos nosotros, a finales de noviembre con las elecciones. La depuración policial sigue siendo un enorme desafío, luego que la Fiscalía advirtiera que se han reactivado las redes criminales a lo interno de la Policía Nacional, con la captura de 7 efectivos activos, entre ellos oficiales, que se presume eran parte de la nueva oleada de buenos policías, impulsados por la depuradora. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Mencetamol. Alivio de fiebre y dolor con Mencetamol bebible. Un producto de Grupo Menarini. El Consejo Nacional Anticorrupción tipifica como un acto delincuencial lo aprobado en el Congreso Nacional, que contó con la venia de legisladores acusados e investigados por corrupción.
Organizaciones campesinas anuncian que saldrán a las calles por el incremento de 4 a 6 años al delito de usurpación. El fiscal general Javier Santos relata a Telenoticias que poco o nada se podrá hacer en el combate a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado porque reformas aprobadas blindan estas figuras. La muerte de un aspirante a la alcaldía de Yusguare en Choluteca constituye el crimen número 23 en la campaña electoral, según el Observatorio de la Violencia. Ricardo Martinelli arma tremendo zafarrancho al golpear al hermano del expresidente y examigo Juan Carlos Varela, testigo en el juicio de escuchas telefónicas, mientras Costa Rica vuelve obligatoria la aplicación de la vacuna. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol bebible, un producto de Grupo Menarini.